Bienvenidos a este espacio de Holland and Knight. En A lo Legal en Par Minutos tratamos temas jurídicos y a veces no tan jurídicos de su interés. Pues hoy tenemos un tema interesantísimo porque tenemos un invitado muy especial, Víctor Cabezas. Víctor, bienvenido. Hola Edwin, muy feliz de estar acá con todos ustedes. Víctor es abogado de la Universidad de San Francisco en Ecuador, candidato a doctor en Derecho de la Universidad UPenn, con experiencia en varias firmas de abogados, una de ellas con carácter internacional, en la cual se vio involucrado en casos muy interesantes, principalmente de arbitraje. Y Víctor es autor de un libro que se llama Leyes y Leyendas, 7 juicios que cambiaron la historia. Pues lo primero que quisiéramos hablar con Víctor es cómo termina un abogado de procesos judiciales involucrado en la autoría de un libro. Pues Edwin, mira que yo creo que si nosotros regresamos a ese origen de por qué quisimos ser abogados, yo estoy seguro que está conectado o con una buena historia, con una película, con una serie, con una novela que nos interesó. Y entonces, digamos, mi fascinación inicial con el derecho era con esas grandes historias. Yo veía que los juicios, sí, pues eran temas jurídicos, temas legales, pero en el fondo son dos pasiones humanas que pueden ser corporativas, pasiones personales, pero que se enfrentan en los estrados y atrás de eso hay unas historias buenísimas. Si uno piensa en un, pues es un poquito feo decirlo, pero un divorcio que puede ser una experiencia personal muy difícil, pues también es un melodrama y una historia buenísima, como lo es una pelea de herencias y como lo es una pelea entre dos compañías. Entonces viene de esa fascinación por las historias detrás de los juicios. Pero lo que tú escribes no son novelas. ¿Cómo consigues que el proceso judicial, sin dejar de ser judicial, sea interesante para todos? Porque, digamos, lo que hace que no sea interesante de un juicio son los temas, bueno, para mí sí son interesantes, digamos, para el mundo normal, fuera del mundo del derecho, las leyes, la jurisprudencia, las líneas, en fin, esas cosas no son tan interesantes, pero en el fondo son dos pasiones humanas que ya no pudieron negociar, que ya no pudieron salir adelante y que están en su momento más álgido, más arriba, enfrentándose. Y eso trae una cantidad de diálogos, de situaciones intrigantes, de curiosidades, etcétera. Entonces es básicamente descubriendo las pasiones humanas detrás de los juicios y las historias, las tramas, las tensiones que están detrás, pues, de esos alegatos, de las sentencias, de por qué hubo el problema, en fin. Bueno, yo tengo que recomendarle a todos Leyes y Leyendas, realmente es fascinante. Pero ¿por qué no nos compartes un poquito cuál es tu metodología de trabajo para llegar al final de ese libro? La metodología es básicamente estudiar el expediente. Leyes y leyendas son 7 grandes juicios que han tenido marca en la historia. Entonces, lo primero es estudiar bien el expediente. Luego es estudiar el contexto histórico en el que pasó esto. Los juicios ocurren en escenarios políticos, sociales, económicos determinados. Entonces, es estudiar un poco el ambiente de la época. Lo tercero es estudiar las curiosidades de cada persona. Muchas veces los abogados son presentados como figuras frías que van y defienden el juicio de una manera más bien acartonada, más bien cuadrada, y yo investigo la vida de esos abogados, veo qué les apasiona, de dónde vienen, cuáles son sus curiosidades, sus historias personales, y eso también enriquece la trama. Bueno, para abrir el apetito, menciona 3 de esos juicios que tienes en Leyes y Leyendas que te gustaría que la gente lea. Un fantástico juicio de unos piratas en el siglo XVIII que acaban teniendo impacto en piratas en el siglo XXI. Rarísimo. Juicio de Habana Club contra el Ron Bacardí, un juicio en medio de la Revolución Cubana, pero que está metido ahí la jurisdicción federal de Estados Unidos, un juicio rarísimo para los que les gusta el ron. Y finalmente el juicio de Oscar Wilde, 2 juicios de Oscar Wilde, uno de los grandes escritores de la historia, que ve su vida cegada, literalmente él se suicida después de enfrentar 3 juicios traumáticos en Inglaterra. Bueno, ya lo saben, hay que leer el libro. Está muy interesante, pero esto quiere decir además, Víctor, que tenemos que volvernos a encontrar. Bienvenidos todos a este espacio de Holland and Night y los esperamos en un próximo episodio.